Con mucho cariño saludamos cordialmente a todos los auditores y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El título de esta semana es La bendición del Hijo, redención y encabezamiento. Volumen 1. Dios te escogió. De la serie Nuestra misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Semana 4, día martes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Y el versículo de oración lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Señor Jesús, elegidos, amén, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación, aleluya, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados, amén, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Señor Jesús, gracia y paz os sean multiplicadas. Señor Jesús, te alabamos por este versículo. Gracias por darnos su palabra santa que nos alimenta todos los días. Gracias por hablarnos hoy en este día. Amén. Hoy presentamos elegidos y predestinados para un propósito. Mientras algunos predican por allí el llamado Evangelio de la Prosperidad, el cual dice que después de creer en Jesús, las personas se volverán ricas. Nosotros predicamos el Evangelio que exhorta a las personas a vivir para hacer la voluntad de Dios. Pero hacer la voluntad de Dios pasa primeramente por ser bendecidos con toda bendición espiritual que viene del cielo. Esto es algo muy significativo, pues nos muestra que la edificación de la iglesia no depende de las organizaciones o habilidades humanas, sino de toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si continuamos sirviendo en la iglesia basados en nuestro conocimiento bíblico o experiencia adquirida, todo lo que hagamos aún será terrenal. Debemos recurrir a la bendición espiritual para edificar la iglesia. Ninguno de nosotros está dotado de la capacidad para edificar la iglesia, pero tenemos la capacidad de recibir las bendiciones espirituales que se encuentran en los lugares celestiales. El operar de esas bendiciones en nosotros resultará en la edificación de la iglesia. El primer capítulo de Efesios nos revela, bajo la perspectiva divina, cómo Dios realizará su voluntad, la edificación del cuerpo de Cristo. De acuerdo con ese capítulo, las bendiciones espirituales en los lugares celestiales pueden ser divididas en tópicos, como veremos más adelante. El primer tópico se refiere a la bendición del Padre, que nos bendijo con su elección y también su predestinación. De entre muchas personas fuimos escogidos por Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. ¿No está usted, amado hermano, querido auditor, agradecido por esa elección? Además, Dios también nos predestinó
palabra que en la lengua griega tiene el sentido de marcado para un determinado destino. Imagine que hay varias cajas que son embaladas y etiquetadas para ser enviadas a diferentes destinos. Dios un día nos escogió y nos marcó. Aunque usted no se dé cuenta, tiene una marca que no solamente Dios y sus huestes celestiales ven, sino también Satanás y sus potestades malignas. Pero, ¿en qué consiste esta marca? En que fuimos destinados para la filiación, es decir, al derecho de ser llamados hijos de Dios por creer en su nombre. Juan capítulo 1, verso 12. Como hijos de Dios también somos privilegiados por poder ser guiados en este mundo por el Espíritu de Dios. Viviendo bajo el guiar de Dios, seremos maduros y edificados mutuamente hasta el punto de estar aptos para recibir la herencia de Dios. La palabra filiación en griego es huiotesia. Al creer en el Evangelio, nos convertimos en hijos de Dios. Él desea que crezcamos y alcancemos la madurez, es decir, que lleguemos a ser hijos maduros, huíos en griego. Usted fue predestinado para la filiación para llegar a ser un hijo maduro de Dios apto para recibir su herencia. En el Antiguo Testamento eso se refería al derecho de primogenitura, que fue despreciado por Esaú, pero valorado por Jacob. Nosotros somos aquellos que aman el derecho de primogenitura, no lo despreciamos. Por eso vivimos para hacer la voluntad de Dios, para la cual fuimos predestinados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, versos 5 y 6. Amados auditores, la semana anterior vimos que los asuntos relacionados con la elección y predestinación todavía causan confusión entre muchos cristianos por causa de las dos escuelas teológicas que tienen puntos de vista diferentes. Una escuela es la calvinista y la otra la arminiana. Los calvinistas defienden que la elección y predestinación son predeterminadas soberanamente por Dios y que nada depende del hombre. Pero la Biblia dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Isaías 55, verso 6. Si todo esto está predeterminado, ¿por qué buscarlo? Además, las Escrituras también nos orientan a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de predicar el Evangelio si todo ya está determinado? Los arminianos, por su parte, se van al otro extremo, pues entienden que la salvación depende de las obras de los hombres. Pero el libro de Romanos nos dice que no depende del que quiere ni del que corre. Romanos 9:16. ¿Percibe usted este gran dilema? Por un lado tenemos la soberanía de Dios, por otro hay un incentivo bíblico para que prediquemos el Evangelio y busquemos al Señor. ¿Cómo se soluciona todo este asunto? Vemos que nuestra elección es según la presciencia de Dios, 1 de Pedro 1:2, que está en la eternidad, por eso puede acceder al tiempo cuando quisiese, pues no está limitado por él. A pesar de que no podemos acceder al ayer, ni siquiera al mañana, sin embargo, Dios sí puede hacerlo. La elección de Dios es según su presciencia, de que creeríamos por la fe, es decir,
se consolida cuando creemos, y esta fe nos posibilita el acceso a todas las cosas espirituales. Por tanto, amados hermanos, queridos auditores, entendemos que la elección y la predestinación de Dios se consolidan en el acto de fe de aquel que cree. ¿No le parece que esto es algo maravilloso? Señor Jesús, alabamos a Dios por la palabra de hoy. Pregunta: ¿qué significa haber sido escogido y predestinado? Mañana continuaremos con este precioso mensaje de edificación. Señor Jesús, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de amor y de muchas bendiciones. Amén.